Yo quiero compartirles una palabra. Recuerdan que hace unos cultos atrás había predicado de los no te olvides de Dios. ¿Cuántos se acuerdan? Bueno, algunos veo que estuvieron, algunas caritas no las conozco tanto, pero bueno. Hablamos de los no me olvides que Dios tenía en su palabra. ¿Para qué? Para que podamos tener vidas bendecidas, vidas plenas, vidas abundantes. Y me había faltado un punto porque justo ese día no me quedaba mucho tiempo y como los cultos ahora son más cortos. Antes nos extendíamos, ¿no? El altar, el orar, pero bueno, ahora tuvimos que cambiar algunas cosas. Y quería compartir el último punto que me faltaba, que está en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, que habla el rey Salomón y dice que él escribió en Eclesiastés que vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿sí? Y es algo que Salomón escribió en Eclesiastés y lo repite muchas veces, pero bueno, yo meditaba en esto que él escribió a través de la palabra y muchas veces nosotros nos esforzamos por diferentes cosas que pensamos que a través de esas cosas, de esos comportamientos, vamos a obtener la felicidad. Pero Salomón, que era un hombre sabio, era un hombre que había recibido algo muy poderoso de parte de Dios. Este hombre, a pesar de todo lo que había recibido, quiso vivir la vida, como podríamos decir, ¿no? Quiso probar diferentes cosas que podían llenar su vida, que podían darle placer. Pero este hombre que lo probó todo, que era rico y tenía todo, él escribió de muchas cosas que él probó, pero no llegaron a llenar su corazón. Él dice, usted lo puede leer, yo no me voy a reparar en estos versículos porque si no, no voy a poder compartirles lo que Dios puso en esta noche para compartirles. Pero él habló, por ejemplo, tuvo 300 esposas y 700 concubinas. ¿Vieron? A veces no pueden con una, ¿eh? ¿Qué pasaba? Salomón hacía un tratado de paz con algún rey y el rey le decía, bueno, tratado de paz te doy a mi hija. Y Salomón, ni lento ni perezoso, ¿qué hacía? Agarraba a esa mujer, ¿no? Y así, usted sabe lo que pasó con Salomón, que llevó a adorar dioses paganos, llevó una vida desordenada. Dice que tuvo 300 esposas y 700 concubinas. No solamente eso no llenó su corazón, sino que también empezó a abocarse a su trabajo. Empezó a trabajar y él pudo decir, todo el trabajo no está mal trabajar, pero dice él, pero no afanarse, ¿no? Porque en vano, dice en Eclesiastés, es afanarse por el trabajo. En sí, eso tampoco va a llenar tu corazón. A veces buscamos en el trabajo llenar nuestro corazón, pero Salomón dice, eso también es vanidad de vanidades. No quiere decir que no trabajes, pero no debe ser tu prioridad. Tu prioridad debe ser Cristo. También habla en Eclesiastés 1:12, habla de prepararse. Dice que él se preparó, ¿no? Inquirió sabiduría, quiso llenar su vida con conocimiento. Sin embargo, eso tampoco pudo llenar su corazón. A veces decimos, voy a estudiar esto, voy a estudiar aquello, pero está bueno estudiar, pero eso no va a llenar tu corazón. También empezó a buscar en los placeres de la vida, ¿no? El reírse. Ahí habla en Eclesiastés que él buscaba reírse, buscaba ese placer. Dice que no se privó de nada de lo que podían ver sus ojos. De todo placer probó. Sin embargo, dice también que eso es vanidad de vanidades y tampoco pudo llenar su corazón. También dice que empezó a querer acumular riquezas. A pesar de que era el hombre más sabio y que tenía muchas riquezas, él quiso acumular riquezas. Entonces hizo estanques, plantó viñas, huertos, jardines, árboles, compró siervos, compró siervas, compró vacas, compró ovejas. Adquirió un montón de riquezas. Sin embargo, él dijo, eso es vanidad de vanidades. No pudo llenar su corazón.
su corazón no se llenaba con nada de eso. Es decir, que Salomón tenía la misma necesidad que tenemos nosotros. Esa necesidad de que nuestro corazón sea lleno, que podamos sentirnos plenos, que podamos sentirnos felices. Salomón se olvidó de recordar lo más importante. Ese pasaje que su padre había escrito en el Salmo 16, versículo 11, donde dice: me mostrarás la senda de la vida. A ver quién lo sabe. En tu presencia, diga conmigo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero nosotros le diríamos: pero Salomoncito, ¿cómo probaste tantas cosas? Si acá tenías la receta, ¿dónde podemos sentirnos plenos? ¿Dónde podemos sentirnos completos? En la presencia de Dios. Y luego dice que él siguió escribiendo Eclesiastés y él dice: acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos placer. Mire, Salomón ya estaba viejo, Salomón ya no tenía fuerzas, ya no tenía las mismas pilas que antes, y se dio cuenta que todo lo que hizo fue vanidad de vanidades. Él no pudo, no tenía las fuerzas. Decía: si ahora, vieron que a veces decimos, si yo fuera joven, ¿no? No decimos muchas veces las personas mayores, yo no digo todavía porque no soy tan mayor, pero si fuera joven, ¿no? Haría tantas cosas. Bueno, Salomón, después de haber probado todo, dijo: si yo fuera joven, serviría a Dios. Si yo fuera joven, me entregaría de completo a Dios. Y lo último que dice Salomón en el discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo, diga conmigo, el todo del hombre. Mire qué importante, no te olvides de vivir en ese temor de Dios, porque ese temor de Dios es el que te ayuda a alcanzar la victoria. Amén. Fuiste creado por Dios, solo Él puede llenar tu vida. No busques en otras cosas. Si estás escuchando ahí, no busques en otras cosas. Solo Dios puede llenar tu vida. Para que todo funcione en tu vida, debemos reconocer quién es Dios. No te olvides de Dios. No te olvides de lo que Él manda. Pero hoy vamos a ver de no olvidarnos quién es Dios. Amén. Hoy vamos a hablar de no olvidarnos quién es Dios. Para una vida plena, una vida abundante, una vida bendecida, solamente Dios puede darnos esa vida. Y hay algo que escribió Martín Lutero. Dice que hay una ilustración que él escribió y decía que es muy interesante, ¿no? Porque Dios decía que es como todo el agua del mar. Y nuestra mente como un pequeño vaso. ¿Cómo podés hacer que en un pequeño vaso entre todo el agua del mar? Es prácticamente imposible. Nuestra mente finita no puede entender, no puede comprender la grandeza de Dios. Por eso muchas veces no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. No comprendemos cómo Dios se está moviendo. Pero sí podemos hacer algo, y es conocer a Dios. En San Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Realmente conocemos a Dios? Decirle al que tenés al lado: ¿conoces a Dios verdaderamente? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Conoces quién es Dios? Veo que hay gente que ante cualquier cosa dice: ¡ay, que Dios me ayude! ¿No? Pero ¿conocemos verdaderamente a Dios? ¿Conocemos realmente quién es Él? Y en esta noche el deseo es ese, que podamos conocer a Dios. Hay huellas de Dios en la tierra. Cuando vemos una embarazada, un bebé formarse en la panza, decimos: qué tremendo, qué maravilloso, ¿no? Cómo se forman los deditos, todo tan perfecto. Hay huellas de Dios. Ahora,
Dios quiere que no te olvides quién es Él, quién es Dios, su nombre. Existen muchos nombres con los que se conocen a Dios. En la historia ha tenido diferentes nombres, pero cada uno de ellos nos deja ver su carácter, su poder y su relación con el ser humano. Sabemos que su nombre es Jehová, el cual proviene de unas letras hebreas que fueron escritas para identificar al Ser Supremo. De aquí vinieron otros nombres que intentan definir su poder. Entonces lo conocemos con el nombre de Elohim. ¿Cuántos conocen este nombre? ¿Qué significa el creador? O Olam, que significa el Dios fuerte. O Elión, el Dios altísimo. O Adonai, este nombre lo conocen, ¿no? Porque me están mirando como que... Adonai, ¿conocen? Nuestros señores. Shalom, ¿cuántos conocen? Ahí vamos más, ¿viste? Bueno, es paz. El Roy, el Dios que me ve. Emanuel. A ver, yo hago así, a ver si usted se ríe algo. ¿Qué quiere decir Emanuel? A ver. ¿Cómo? Dios con nosotros. Jehová Jireh. Pónganle fuerza, hermanos. Jehová Jireh. Dios proveerá. Jehová Nisi. Él es mi bandera. Jehová Rafa. Él es mi sanador. Jehová Roí, que predicó el otro día el pastor. Él es mi... Se lo estoy haciendo. A ver. Mi pastor. Muy bien. Jehová Sabaoth. Jehová de los ejércitos. Tarea para el martes estudiar. Existen muchos otros nombres que nos muestran quién es Dios, cómo es. Es mucho más. Dios es el ser que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Él es el Dios de todo el universo. Amén. Así que ahí podemos saber quién es Dios. El poder de Dios y la esencia de Él va mucho más allá de una mente humana. No puede llegar a dimensionar la grandeza de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios. Ahora, Él quiere y se manifiesta de una forma que nosotros podamos relacionarnos con Él sin tener que morir. Porque seguramente que si llegáramos a estar frente a Dios, no soportaríamos. Pero Dios preparó una forma para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Pero quizás hoy Dios nos quiere hablar de conocerlo un poco más. Y en primer lugar, te quiero decir que no te olvides que Dios es el que ha creado los cielos y las estrellas. En Génesis capítulo 15, versículo 5, ante una situación difícil, ante una situación de imposible, Dios se encuentra hablando con Abraham. Y Abraham estaba totalmente triste porque pensaba que no iba a tener herederos. Y dice la palabra que Dios empieza a hablar con él. Abraham le dice, pensaba que le iba a heredar un mayordomo. Abraham le dice al Señor, no me has dado prole. He aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Y realmente Abraham se sentía triste porque él no iba a tener herederos. La situación de Abraham era muy difícil. Ellos ya estaban ancianos, su cuerpo no respondía, pero para colmo su esposa era estéril y Dios le da una palabra. Pero algo hace Dios que a mí me impacta en el versículo 5. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Mirar la creación nos ayuda a saber cuán grande y cuán poderoso es nuestro Dios. Hoy vivimos tan ocupados, tan afanados. A veces salimos a pasear y ¿qué hacemos? ¿Con qué estamos? ¿Con el celular. Así, tal cual. Y nos perdemos de contemplar la grandeza de Dios. Pero sabés que cuando vos te pones a contemplar la grandeza de Dios, tu fe se activa a creer que Dios puede hacer algo poderoso. Abraham tenía que creerle a Dios.
Él no se lo estaba diciendo un ginecólogo que su esposa iba a estar embarazada, ni una persona que pudiera hacer un tratamiento para que ella quedara embarazada. Era el Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y qué importante que nosotros como hijos de Dios valoremos a este creador, a este Dios que ha creado el cielo y la tierra, pero también ha formado mi vida en el vientre de mi madre. A pesar de las situaciones, a pesar de las dificultades, yo he nacido y tú has nacido por propósito de Dios. Amén. Mire, un varón contaba que había viajado al Ecuador y me gustó esta ilustración. Y un amigo lo llevó a conocer la mitad del mundo, o sea, la línea del Ecuador, que pasa cerca de la ciudad de Quito. Hay un monumento rodeado por un patio de baldosas y en el patio está dibujada la línea del Ecuador que divide los dos hemisferios, hemisferio sur y hemisferio norte. Y estaban ahí, usted lo puede buscar en YouTube, lo va a encontrar, y estaban ahí y uno de ellos le dice, ¿ves aquellos valles, esos terrenos? Sí, le dice. Bueno, esos terrenos, le dice, son de mi mamá. Y el otro, ni lento ni perezoso, le dijo, ¿ves en el hemisferio norte allá esas montañas, esa vegetación, esos valles? Sí, le dice, lo veo. ¿Y ves en el hemisferio norte aquellas montañas, aquella vegetación, aquellos valles? Sí. Bueno, todo eso es de mi papá. Qué bueno nosotros como hijos saber quién es nuestro Dios. Saber que Dios puede hacer cosas poderosas, cosas grandes, cosas que nadie podría hacer. Dios lo puede hacer. Amén. Amén. ¿Sí? Mire, el Salmo 8, versículo 3 y 4 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Dios es más grande que mis problemas. Dios es más grande que cualquier dificultad que yo pueda estar atravesando. A veces creemos que Dios puede sanar un resfrío, pero dudamos que Dios pueda sanar otra enfermedad. A veces creemos que Dios me puede dar para pagar la boleta de la luz, pero dudo que Dios me puede dar un auto. ¿No es verdad? Limitamos a Dios. Ahora Dios en esta noche nos está haciendo creer que Él puede hacer lo imposible posible. ¿Amén? ¿Amén? ¿Están acá? Sí, ¿no? Ahora, ¿sabe quién es Dios? El que abre camino donde no lo hay. ¿Cuántas veces te encontraste entre la espada y la pared? ¿Cuántas veces te encontraste en un callejón sin salida? ¿Cómo era esa película? Atrapados sin salida, ¿no? Atrapados sin salida, ¿no? Así, en la vida nos encontramos con situaciones. Y también el pueblo de Dios se encontró en esas situaciones. Dice que el pueblo de Israel se sentía sin salida, atrapado. Los egipcios venían por un lado y por el otro lado estaba el mar. Ahora, si nosotros vamos a la historia bíblica, entendemos que Moisés caminaba con Dios. Entendemos que Moisés no hizo nada por su propia cuenta. Todo lo que hizo Moisés fue guiado por Dios. ¿Y cuántas veces nos hemos sentido así, entre el faraón y el mar, ante una situación imposible? Y quizás nos preguntamos, ¿qué hice mal? ¿Alguna vez te preguntaste, qué hice mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no encuentro la salida? Muchas veces nos pasan estas cosas. Ahora, la verdad que Moisés había hecho todo lo correcto. Pero el comportamiento de Moisés también estaba mezclado con miedo, con clamor, con fracaso. Imagínense la situación. Ahí el mar y Faraón y en el medio él con todo ese pueblo. La situación de él era tremenda. Es decir, que el miedo es algo lógico, que todos sentimos miedo. ¿Alguna vez sintió miedo? Seguro que sí. Pero aún en ese miedo, Moisés seguía confiando en Dios. Y a veces nos toca enfrentar presiones. A veces enfrentamos a enemigos visibles, enemigos invisibles que nos quieren detener.
La incertidumbre del futuro, qué va a pasar mañana, cómo vamos a hacer, cómo vamos a seguir, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar con mi economía. Pero la seguridad y confianza de Moisés es un ejemplo digno de imitar, que muchos de nosotros tendríamos que imitar. Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. No temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. Ante la incertidumbre, ante el miedo, ante no entender lo que está pasando, quizás hoy Dios mismo te está diciendo que no temas, que estés firme viendo la salvación de Dios. A veces parece que Dios no llega, que Dios no escucha, que Dios no hace nada. Pero Dios quiere hacer algo. Dios quiere hacer algo poderoso en nuestras vidas. Él no quiere dejarnos en la mitad del camino. En la Biblia, en diferentes tiempos, diferentes circunstancias, diferentes héroes de la Escritura muestran tener temor. La fragilidad son componentes que no podemos excluir de la naturaleza humana. Todos sentimos cosas, Todos sentimos cosas. Lo importante es lo que vamos a decidir hacer ante esa circunstancia. ¿Amén? Ahora Moisés invita al pueblo de Israel a ver la salvación que Jehová hará hoy. ¿Usted está entendiendo lo que Dios le está diciendo? ¿Cuántos tienen un problema? Bueno, tome la palabra. La palabra tiene poder sobre su vida. Diga: yo creo en esa palabra. Yo creo que Dios va a pelear por mí. Yo creo que Él me va a dar la salvación en mi familia. Yo creo que Dios me va a dar la salvación en mi economía. ¿Sabe lo que tuvo Moisés? Fe. Vio lo invisible, lo que no se veía posible para su vida. Y en esta noche quizás Dios te dice: ¿qué estás mirando? Ese problema, esa situación, o podés ver mi mano extendiéndose para hacer lo imposible posible. Amén. Ahora, mire lo que dice la palabra. Dice que Moisés, en ese momento tan difícil, cuando el mar todavía no se había abierto y Faraón venía del otro lado, y sabe, no traían armas de mentiras, los querían destruir, los querían matar. En ese momento, Moisés dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué tremendo. ¿Sabe? Esa palabra me siguió muchos años. Fer me había regalado un cuadrito que estaba esta palabra, Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora, ¿por qué Moisés le dijo al pueblo de Israel: Jehová peleará por vosotros? Porque el pueblo de Israel era un pueblo esclavo. No era un pueblo que peleaba, no era un pueblo que guerreaba, era un pueblo esclavo, un pueblo que no estaba adiestrado para la batalla. Entonces ellos, ¿qué iban a hacer ante el enemigo? Iban a ser totalmente derrotados porque no habían sido preparados para la guerra. Pero ahí Moisés le dice: tranquilo, tranquilo, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Aleluya! ¿Sabe? En Apocalipsis habla un poco del poder que hay en Dios, del poder que hay en los ángeles de Dios. Mire, en Apocalipsis 20, 1-2 dice: Dios envía un solo ángel con una cadena en su mano y Satanás es atado por 1000 años. Esto va a pasar. Ahora, esto nos lleva a pensar, si su ejército es poderoso en gran manera, piensa cuán grande es el poder del general. Si un solo ángel puede atar a Satanás por 1000 años, el poder que hay en un ángel, imagínese el poder que hay en el que dirige ese ejército, que es nuestro Rey, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es nuestro protector. ¡Aleluya! Él es el que pelea las batallas por nosotros. Amén.
Así que el mar se abrió y el ejército pasó. ¿Por qué? Porque Dios peleó por ellos. Dios quiere que estemos tranquilos. Dice la palabra en Mateo 6:8, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que estás pasando? Yo puedo hablarte de los míos, pero Dios hoy nos insta a creer en Él, a confiar en Él, a saber que en Él podemos depositar toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza. Cuando Lázaro estaba enfermo, vinieron y le avisaron a Jesús. Jesús, tu amigo, está enfermo. Él podría haber salido corriendo, como cuando nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces fuiste en oración al Señor y dijiste, Señor, tengo que pagar esto, ayúdame? Y parece que Dios no escucha. Señor, me siento angustiado y no pasa nada. Y vos decís, Dios no me escucha. Solucionar este problema en casa, solucionar el problema con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. ¿Cuántas veces decimos esto? Muchas veces, ¿no es verdad? ¿Sí? Ahora, Jesús no fue enseguida a orar por Lázaro porque estaba enfermo. Él, sin embargo, esperó 4 días. Y sabe, a veces nosotros tenemos situaciones donde no vemos la respuesta de Dios. Yo tuve que esperar muchos años a veces para ver respuesta de Dios. No fue un día, no fue un mes, no fueron 1 año, 2 años, 3. Fue mucho tiempo. Pero sabe, a veces Dios permite ese tiempo para que, como dijo cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Muchas veces nuestras luchas, nuestras situaciones son para que la gloria de Dios se manifieste. Porque Dios hace lo imposible posible. Dios abrió el camino. El Señor hizo un camino donde no había. Un camino maravilloso, un camino milagroso. Y en esta noche, posiblemente, tú te sientas como el pueblo de Israel. Seguramente en áreas de tu vida decís, el mar está cerrado. Y Faraón viene por el otro lado. ¿Qué voy a hacer en esta situación? Estoy atrapado, no hay salida, pero el Señor te dice que Él tiene todo el poder para solucionar ese problema que vos estás viviendo. En esta noche el Señor te dice, si crees, al que cree, todo le es posible. Amén. En Isaías 43, versículo 16 al 19 dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carros y caballos, ejércitos y fuerza, y caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No las conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Dios que abrió el mar para que el pueblo de él pasara es el mismo Dios. Es el Dios que te llamó, el Dios que te ama, el Dios que está en este lugar. Ese Dios en esta noche puede hacer ese milagro que tanto estás esperando. Yo creo que Dios tiene milagros para nuestras vidas. Dios no ha cambiado. A veces nuestra fe empieza a flaquecer, empieza a debilitarse. Los problemas, las situaciones nos abruman y opacan nuestra fe. Pero que en esta noche se puede ir de nuestras vidas todo vestigio de incredulidad para poder alcanzar aquellos sueños, aquellas promesas que Dios ha dado para nuestras vidas. Amén. Este Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Es el único. Es el que puede darnos una oportunidad. ¿A quién vamos a ir con el peso del pecado? ¿A quién vamos a ir cuando hemos pecado y ese peso nos atormenta día y noche? ¿A quién voy a ir? Al único que puedo ir es a nuestro Dios. Él es el único que tiene poder para perdonar tus pecados, para limpiarte con su sangre. Dice en Isaías 1:18, este es el único que puede perdonar pecados, sacarte de esa vida de condenación. Es el único que puede regalarte vida eterna. Y luego dice, vení, dice.
Luego dice, venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Cuántas oportunidades Dios nos ha dado y cuántas oportunidades hemos desperdiciado. Cuántas veces le dijimos, Señor, aquí estoy, me arrepiento, y pasó el tiempo y volvimos a caer en el mismo error. Pero Dios dice, yo soy el que perdono tus pecados. No desaproveches las oportunidades que Dios pone delante de tu vida. A veces le fallamos una, otra y otra. Y digo, ¿ya para qué voy a ir a la iglesia? No tiene sentido que me congregue. No tiene sentido que vuelva a querer ser esa persona que fui, porque siempre vuelvo a caer. Mirá, la palabra de Dios dice, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Cuando Dios derrama de su gracia y de su poder, su misericordia es nueva cada día. Y Él tiene perdón para tu vida. Solamente tenés que acercarte a Dios. Solamente no desperdicies la oportunidad que Dios te da. Quizás hoy te sentís tan culpable, sentís tantas cosas en tu corazón, pero Dios te dice, ven, dice el Señor, y ponte a cuentas. Acepta el llamado de Dios. Que tus pecados no te alejen de Dios, que tus errores no te alejen de tu Señor. Dios te dice, vení, 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 vení. Qué amoroso que es Dios. Hablando de este Dios tan grande y tan poderoso que pueda decirnos a nosotros, vení, vení, ¿no? Como un acto de humildad, vení vos, te estoy llamando. Tenés que arrepentirte para que yo pueda bendecir tu vida. No importa qué tan grande pueda ser tu pecado, tu error, qué tan grande sea tu vicio, qué tan grande sea tu culpabilidad. Dios es amplio para perdonar. En Isaías 55:7 dice que debemos arrepentirnos, porque sabe, a veces no tenemos remordimiento. Hicimos algo mal y me siento con remordimiento por lo que hice. ¿No es verdad? Y sentimos nuestro corazón lleno de remordimiento. Pero no vale el remordimiento. Lo importante es que si tengo remordimiento, dé el otro paso, que es el arrepentirme, para que Dios pueda derramar de su gracia y de su poder. Dice la palabra en Isaías 55:7, dice, deja limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No te olvides de Dios. Mira, te quiero leer una historia rápidamente, una ilustración que me gustó mucho. Y dice, se cuenta que cierto emperador chino, cuando le avisaron que en una de las provincias de su imperio había una insurrección, dijo a los ministros de su gobierno y a los jefes militares que lo rodeaban, vamos, seguidme pronto, destruiré a mis enemigos. Cuando el emperador y su tropa llegaron a donde estaban los rebeldes, él trató afablemente a estos, quienes por gratitud se sometieron a él de nuevo. Todos los que formaban el séquito del emperador pensaron que él ordenaría la inmediata ejecución de todos aquellos que se habían sublevado contra él. Pero se sorprendieron en gran manera al ver que el emperador trataba humanitariamente y hasta con cariño a quienes habían sido rebeldes. Entonces el primer ministro preguntó con enojo al emperador, ¿de esta manera cumple vuestra excelencia su promesa? Dijiste que veníamos a destruir a vuestros enemigos. Los habéis perdonado a todos y a muchos, hasta con cariño los habéis tratado. Entonces el emperador, con actitud generosa, dijo, os prometí destruir a mis enemigos, y todos vosotros veis que ya nadie es enemigo mío. A todos los he hecho mis amigos. Cuando nosotros pecamos, somos enemigos de Dios. Estábamos
enemistados con Dios a causa del pecado. Los pecados grandes, los pecados pequeños nos alejan de Dios. Todos nosotros cuando pecamos estamos lejos de Dios y somos enemigos de Dios, pero cuando nos arrepentimos podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. En Romanos 5:10 dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aleluya. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Cuando vas en oración, ¿sabes quién es tu Dios? ¿O lo limitas a tu mente, a lo que puede entrar en tu conocimiento? Que de aquí en más nuestras oraciones puedan ser bien amplias, porque nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios poderoso y ha hecho cosas grandes para nuestras vidas. Si hoy estamos acá es por su gracia, pero solamente vamos a poder impactar a otras vidas si realmente reconocemos quién es nuestro Dios. Póngase de pie. Recordá que sos hechura de Dios, creado para grandes obras. No hay otra mujer, otro varón como tú en la tierra. Tú eres único, especial. Somos triunfadores, triunfadoras en Cristo Jesús. Recuerda que eres un hijo, una hija de Dios. Y si recibiste a Jesús en tu corazón, perteneces a este Dios tan grande. Y si no lo has hecho, hoy es un buen día para que abras tu corazón a Jesús. Para que sepas que cuando recibís a Cristo en tu corazón, ya eres un hombre, una mujer de bendición, portador de la luz de Cristo, para impartir esta bendición a otras personas. Por eso, antes de seguir, quiero hacer una oración. Y si todavía no recibiste a Cristo en tu corazón, a este Dios que te hablaba, este Dios creador del cielo, de la tierra, este Dios que abre el mar, que destruye a tus enemigos, este Dios que puede perdonar pecados, que realmente en esta noche puedas abrir tu corazón. Y si hay incredulidad en tu vida, pedile al Señor: Señor, ayúdame, saca esta incredulidad de mi corazón. Porque quiero ser un hombre, una mujer de fe para alcanzar las promesas que tú tienes preparadas para mi vida, para mi familia. Ahí donde estás, repetí conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús. Te pido perdón. Te pido perdón. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados. Reconozco que he vivido lejos tuyo. Pero hoy, Señor. Quiero que seas el Señor y Rey de mi vida. Yo quiero que ese Dios tan grande que hizo el cielo y la tierra pueda venir y habitar en mi corazón. Te necesito, Dios. Te necesito. Oh, aleluya, aleluya. Dale gloria. Levanta tus manos si lo querés hacer y adora a este Rey.